un viernes a las 7 de la noche para hablar sobre negociación colectiva. Les comento que esta es la primera vez, o sea, vengo dictando muchas veces seminarios de forma presencial, pero esta es la primera vez que dicto de forma virtual. Y me es extraño porque inclusive yo me titulé con una tesis sobre el teletrabajo, entonces he estudiado bastante temas sobre el trabajo a distancia, pero esta es la primera vez que voy a dar un seminario a distancia, así que les pido la paciencia del caso por si me voy familiarizando con los instrumentos tecnológicos para poder llegar al alcance, pero lo importante es que manejemos el día de hoy una comunicación, un diálogo. Nerio va a ser un poco, que me ha presentado un poco el medio para poder comunicarnos entre nosotros, pero lo importante es que podamos tener una conversación bastante fluida para poder atender cualquier inquietud. Por mi parte, mi experiencia profesional, soy abogado senior en el estudio Filippi, Pietro Carrizosa, Ferrero de Uría. Antes he manejado la jefatura de relaciones laborales en San Miguel Industrias PET. En cuanto a mi experiencia en negociación colectiva, los temas más emblemáticos que les puedo comentar es la negociación colectiva de rama de actividad, la primera negociación colectiva ya de rama de actividad como tal, con el Sindicato de Trabajadores Portuarios Sutransport, con ASPAN y ASPOR en el año 2011-2012, y posteriormente en la negociación colectiva por el año 2014-2016 entre APMP Terminal y también el Sindicato de Trabajadores Portuarios, en el cual dio lugar a una huelga de casi un mes, una paralización que estuvo parado todo el puerto del Callao. Adicionalmente he manejado negociaciones colectivas para San Miguel, con la Federación ABA, para Ingredion y otras empresas del sector. Entonces, el interés del día de hoy es un poco conversar sobre cuál es el adecuado manejo de una negociación colectiva. Y para ello es un poco lo que vamos a conversar y trabajar, es mi experiencia y compartir ella sobre herramientas o mecanismos para poder afrontar de una forma adecuada una negociación. Pero para entender qué es una negociación, primero hay que entender que esto está recogido por un marco normativo. En principio, el reconocimiento del derecho a la sindicación, negociación colectiva, el huelga, es un derecho de contenido constitucional. Es de la máxima jerarquía a nivel nacional, recogido por el artículo 28 de la Constitución, y ha desarrollado este artículo en el decreto ley 25593, que es la Ley de Relaciones Colectivas, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 011-92. De ahí tenemos pues la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ciertos temas muy referidos al despido de dirigentes sindicales y la nulidad, y los instrumentos principales son el convenio 87, 98 y 151 de la OIT, y resoluciones ministeriales y directivas, que conversaremos, pero he planeado y he trabajado que sea lo menos jurídico posible, más bien lo más práctico, que podamos manejar nuestra conversación el día de hoy. Derechos sindicales y representatividad. Ese es el primer punto. Pero antes de hablar de esto, justo esta diapositiva habla un poco para entrar a entender la negociación colectiva, la sindicalización, entre otros, hay que hablar de los orígenes de la negociación, del derecho laboral y del derecho colectivo en particular, ¿no? Los orígenes marcan a casi inicios y finales de la revolución industrial, que es casi a finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en los cuales las condiciones eran pleno proceso de revolución industrial, en los cuales era el abandono de lo que eran los pequeños talleres a grandes fábricas industriales, en los cuales las condiciones de trabajo eran bastante inseguras, trabajos prolongados, y que no había distinción entre hombres, mujeres y niños. Esas situaciones de total desigualdad, en el cual las empresas que manejaban el capital tenían la posibilidad de imponer condiciones laborales sumamente rigurosas para el personal, es que generaba o promovía un descontento en la población laboral. Y eso dio origen a las principales reivindicaciones sociales. La primera, la que fue nacida del convenio 1 del OIT, fue el derecho a la jornada de trabajo. Pero para lograr el convenio 1 del OIT, se dieron lugar a muchas organizaciones sindicales que no fueron escuchadas, organizaciones sindicales que fueron perseguidas y fueron
Inclusive muchos dirigentes fueron materia de condenados de prisión preventiva de la libertad, porque a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el derecho sindical como tal era visto de forma no correcta, era sancionado. Pero estas luchas fueron dando lugar a la concepción que las personas, por el hecho de ser trabajadores, también son personas y tienen derecho a ser escuchados. Pero el ser escuchado de forma individual es bastante difícil frente a una persona que tiene mucho poder. Hay una desigualdad que es propia de la relación laboral. Esa desigualdad se rompe cuando este grupo de trabajadores se une y logra así formar un sindicato. Es decir, la voz en conjunto es lo que logra las principales reivindicaciones laborales. Y esa razón de ello es que el sindicato viene a ser no más que una asociación permanente, autónoma y sin fin de lucro de trabajadores que buscan el progreso económico y social de sus miembros. Esta es la raíz de la libertad sindical. Ese es el objetivo, que viene de este origen pasado y que se sigue manteniendo al día de hoy. Obviamente las luchas del pasado no son las mismas que las de hoy, pero todo tiene esta misma finalidad. La finalidad de lograr una reivindicación. Y esto es importante, porque hay un paradigma de las empresas de considerar que la libertad sindical o la organización sindical es mala, per se, y que debe ser perseguida. Y no es así. La libertad sindical es un derecho constitucional. Es un derecho de las personas de poder organizarse y de poder formar alianzas con sus pares, con sus compañeros de trabajo, para lograr sus principales reivindicaciones. Y este derecho fundamental tiene tres aristas. La libertad sindical, como tal, la posibilidad de organizarse, la negociación colectiva y la huelga. Estos tres elementos como tal forman parte de lo que debemos entender como el derecho a la libertad sindical en general, ¿no? La representatividad es, como regla general, cada sindicato representa únicamente a sus afiliados. Y como excepción, si existe un sindicato que afilia a la mayoría de los trabajadores, este sindicato afilia pues a toda la población laboral. Entonces, en este cuadro, vemos que la libertad sindical como tal tiene dos aristas, una la individual y otra la colectiva. La individual es el derecho del trabajador independiente de organizarse, de afiliarse o de constituir un sindicato. Es decir, la persona puede derecho a promover promover una organización sindical y no puede ser castigado. Y de afiliarse a una, o negarse a afiliarse. Y eso es importante. Muchos sindicatos sancionan y castigan a aquel compañero de trabajo que se niega a afiliarse. Lo tildan de amarillo, lo hostilizan, entre otros. Esa es una represión a su propio derecho a ejercer o no su libertad sindical. Y el otro derecho también es de la actividad de participación. Deme un minuto que voy a poner el puntero para que estar todos en la misma página. Aquí está. Estamos en la primer desarrollo, la libertad sindical individual, de organización, afiliación, y después positiva, de afiliarse, y negativa, de no afiliarse, que es lo que les comenté. Y la otra posibilidad es que no hable de afiliarse, sino que el trabajador como tal lidere el proceso de constituir un sindicato y afile a sus compañeros para lograr esto, ¿no? Y la otra expresión individual es la actividad o participación. En lo colectivo, es decir, ya formada la organización sindical como tal, ya constituida, tienen la posibilidad de organizarse, ya sea en federación, de disolverse, o tener autonomía propia, reglamentarse y representar o elegir sus representantes. Y de actividad, la actividad propiamente dicha de la libertad sindical. Aquí no avanza imagino que debe haber, creo que se ha colgado. Perfecto. Parece que cada vez que activo el puntero se cuelga, pero ya me iré familiarizando con el sistema como les comenté. Bueno, en cuanto a la libertad sindical, la afiliación a un sindicato es libre y voluntaria. El empleador no puede condicionar el empleo de un trabajo a la afiliación, no afiliación o desafiliación. Es decir, no es renunciable la afiliación a un sindicato. Es decir, no se puede señalar o el empleador puede decir, yo te contrato sí, solo sí, me prometes no afiliarte a un sindicato, ¿no? O afiliarte a este determinado sindicato que es con el que yo me encuentro, afín. No, esto no es posible, ¿no?
La libertad sindical, para ser miembro de un sindicato, ¿qué se requiere? El artículo 12 de la Ley de Relaciones Colectivas señala, primero, ser trabajador de la empresa. Solo un trabajador puede ser afiliado a un sindicato. La segunda, no forma parte del personal de dirección o personal de confianza, salvo que el propio sindicato expresamente lo admita. Hay sindicatos que requieren permitir la afiliación de personal de dirección o de confianza. Para serles sincero, en mi experiencia profesional, no he visto sindicatos de dirección. Personal de dirección debemos entender a los gerentes o a toda aquella persona que está en su manejo de decisiones, en la toma de decisiones del ciclo de la empresa y que tiene personal a su cargo. El personal de confianza es aquel personal que trabaja con el personal de dirección y que tiene a su cargo secretos industriales, información confidencial, o que la expresión de sus motivos puede influir en la toma de decisiones del personal de dirección. Algunas empresas deciden afiliar a personal de confianza, a la secretaria de gerencia, de repente al asistente de contabilidad, al segundo del área de contabilidad, entre otros. Pero el personal de dirección, sinceramente, es muy difícil, o para serles sinceros a todos los presentes, no lo he visto que un sindicato de personal de dirección. No he visto un personal de gerentes generales o personal de gerentes de un tipo. Es muy difícil. Quizás esté articulado también porque el personal de dirección está íntimamente vinculado a la empresa en el manejo de la toma de decisiones. Y su desvinculación se puede dar simplemente con la pérdida de la confianza, con la expresión de una carta en ese sentido. Entonces, probablemente, el que existe un personal de dirección catille inmediatamente que el empleador le pierda la confianza, o lo cual ya no se mantendría la relación laboral, ¿no? Pero, bueno, la libertad está ahí, ¿no? Y tercero, no estar afiliado a otro sindicato del mismo ámbito. Es decir, yo como trabajador, si bien tengo la libertad de afiliarme a un sindicato, no puedo afiliarme a distintos sindicatos del mismo ámbito. Ya hablaremos qué se refiere al ámbito, es ámbito de empresa, ámbito de organización, entre ámbitos superiores. Pero lo importante es que no puede haber una afiliación del mismo trabajador a un mismo ámbito, a un mismo sindicato. Y esto tiene la razón porque recibiría los beneficios de la negociación colectiva del sindicato A y los beneficios del sindicato B. Y bueno, y esto generaría una incertidumbre de cuáles son los beneficios que a este le corresponden. Entonces, retomando la libertad sindical, en el sentido amplio es la autonomía colectiva, que es esa capacidad del sindicato de regularse, de organizar sus funciones, de establecer sus estatutos, de decidir su marcha sindical. Y la libertad sindical en sentido estricto es la autoorganización como tal, ya más aterrizada. El Estado, los empleadores y los representantes de unos u otros deben abstenerse de toda clase de actos que tiendan a coactuar, restringir o menoscabar cualquier forma de derecho de sindicalización de los trabajadores y de intervenir de algún modo en la creación o administración o sostenimiento de las organizaciones sindicales que las constituyen. Como les dije, la libertad sindical es un derecho que nace de finales del siglo XIX, principios del siglo pasado, el siglo XX. Y en un momento el Estado era uno de los principales represores de las organizaciones sindicales. Las prohibían y las reprimían. Inclusive en el Perú, hasta hace no menos de 15 años, el derecho a formar sindicatos pasaba por un filtro de aprobación por parte del Estado, representado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, no se podía organizar ningún sindicato previamente sin la aprobación del visto bueno. Actualmente no. La presentación de los documentos ante el Ministerio de Trabajo genera automáticamente la aprobación automática de la organización sindical y que ésta pueda ya actuar conforme a sus fines y a su libertad sindical, pues en sentido estricto y también en sentido amplio, ¿no? Como lo hemos desarrollado anteriormente. La creación del sindicato es una agrupación de trabajadores de una empresa, pueden integrarse trabajadores de dirección, bueno, ya que lo hemos conversado, ¿no? ¿Para qué se requiere primero para formar un sindicato? Ya llevándolo esto más aterrizado. Primero una asamblea general, en la cual se reúnen todos los afiliados. Para ser sindicatos de empresa, no deben ser por lo menos 20 trabajadores a más, y cuando son de mayor jerarquía, de 50 más.
Tienen que reunirse, firmar un acta en la cual se detalle expresamente con los nombres y apellidos de los miembros del sindicato para poder identificarlos y DNI para poder identificar que son trabajadores de la empresa. Tienen que formar un estatuto. Un estatuto es prácticamente como las reglas de juego que tiene el propio sindicato. Es decir, es una herramienta que permite al sindicato expresarle a sus afiliados lo que éste considera que está bien, lo que éste considera que está bien, mal, en cuanto a lo que es actividades o derechos de sus afiliados y obligaciones de sus afiliados y las medidas disciplinarias para sus afiliados. También establece las funciones de cada miembro de la organización sindical que maneja, pues, que maneja propiamente lo que se dice en sentido es una representatividad. El secretario de cada secretaría, el secretario general, el secretario de defensa, el secretario de deportes, el secretario de economía, entre otros, se establecen en el estatuto específicamente las funciones de cada uno de ellos. Bueno, y finalmente la nómina de afiliados, ¿no? Entonces, en la Asamblea General se va a detallar expresamente los acuerdos en la constitución del sindicato, la denominación del sindicato, el periodo en el cual las secretarías van a tener la vigencia, la representación del sindicato. El estatuto es prácticamente, como les dije, las obligaciones o las reglas sobre las cuales va a regir su marcha, su marcha sindical, o si no, su derecho a la libertad sindical en sentido estricto, o autoorganización. Eso está determinado en los estatutos, y la nómina, que es finalmente pues la relación de afiliados, ¿no? Ahora, eso es un tema más adelante, pero sindicatos no escritos o pueden afiliarse. Un sindicato no escrito no es más que una organización o una agrupación de trabajadores. Ahora, ellos pueden negociar, vamos a verlo más adelante, que pueden negociar, pero el sindicato no solo se agota en la negociación colectiva, la formación del sindicato se agota de la defensa de sus agremiados en la lucha o en pleno proceso de negociación colectiva, pero después de la negociación colectiva también sigue la defensa de cada uno de los afiliados. Como les dije, el Ministerio de Trabajo finalmente solo se limita a efectuar una verificación de requisitos formales, pero no aprueba o desaprueba la organización del sindicato. Inclusive es deber actualmente del Estado promover el derecho a la libertad sindical, y en ese sentido, la creación o formación de sindicatos. Ahora, una comunicación formal. Una vez formado el sindicato, una vez constituido el sindicato, una vez inscrito el sindicato en el Ministerio de Trabajo, y una vez que el sindicato inclusive tenga o no tenga su RUC, eso es independiente, pero una vez que existe el sindicato, debe comunicar de este hecho, de esta acción de inscripción a su empleador a los 5 días hábiles de producido, con la relación de sus integrantes y la nómina de afiliados. Y este es muy importante. Yo tengo un cliente que actualmente ha recibido una comunicación de la promoción de un sindicato y las principales secretarías, titulares de las secretarías de defensa, secretaría general, entre otros, han pedido una reunión, pero hasta el día de hoy no le presentan la nómina de afiliados, por lo cual no se puede determinar realmente cuál es el alcance de esta organización sindical y cuál es su verdadera representatividad. Esto es básico, porque el empleador sabrá si este sindicato representa a la mayoría de trabajadores, si es un sindicato mayoritario, o en su defecto es un sindicato minoritario. Además, los efectos de las comunicaciones también tienen otra obligación, ¿no? Es determinar los descuentos sindicales, es decir, si el sindicato va a aplicar descuentos sindicales a una cuota sindical, para quienes resulta aplicable, y el fuero sindical, ¿no? La garantía del despido, para saber hasta qué número de afiliados responde. El empleador debe observar el cumplimiento de los requisitos de inscripción, debe verificar que esto sea cierto, ¿no? Para no evitar que sea un sindicato fantasma que se presente. Caso que esto no se dé, tiene la capacidad de hacer una denuncia, conforme a la ley, una denuncia para activar un procedimiento de fiscalización. El registro confiere personería gremial. El sindicato exige que tiene plena legitimidad para negociar. Una vez inscrito, sale una hoja dada por el Ministerio de Trabajo o la Dirección Regional de Trabajo del lugar donde corresponde, sea ANCA, sea La Libertad, entre otros, en los cuales les permite ya al sindicato plena libertad para negociar. Finalidad primordial de la inscripción
del registro sindical, la iniciación de la negociación colectiva, pero también de defender los derechos de cada uno de sus afiliados, ¿no? Se activa la protección del fuero sindical y la aplicación de la libertad sindical individual y organizativa, ¿no? Ahora, en los procedimientos legales en los cuales el sindicato funciona como un grupo y representa a todo un grupo de trabajadores, son tres. Bueno, primero, pues la negociación colectiva es el tema para el cual estamos reunidos. Pero también hay otros temas en los cuales el sindicato participa activamente como contraparte del empleador en lo que es el poder de dirección. El poder de dirección, como sabemos, es la facultad del empleador de impartir instrucciones en la forma o toma manejo de decisiones de la empresa, la posibilidad de aplicar el poder disciplinario, sanciones, y finalmente modificar la jornada de trabajo en la medida que sea razonable. Y justo uno de los temas es ese, la modificación del tiempo de trabajo. Una de las facultades del sindicato es sentarse sobre la mesa con el empleador cuando se den modificaciones del tiempo de trabajo. Es una mini negociación colectiva, pero no tratan los temas de la negociación colectiva como tal, pero se da una discusión, se da una lidia, se da un conflicto que el sindicato va en representación de los trabajadores, ¿no? Y que la empresa tiene que respetar conforme el procedimiento establecido en el artículo 6 de la Ley de Jornada de Trabajo, que es el Decreto Supremo 007-2002 PR. La suspensión de la relación de trabajo. ¿En qué situaciones se da? Es decir, hace 2 meses hemos tenido una serie de desastres a nivel del norte, con ocasión de las lluvias, de los huaicos, que ha generado a muchas empresas la imposibilidad de continuar labores. Esa es la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que viabiliza o faculta al empleador a dar por terminada o concluir o suspender la relación laboral por un tiempo, 90 días, hasta que esta situación pase. Bueno, el sindicato puede entrar a sentarse a conversar, a ver si se pueden tomar otras medidas allá de la suspensión perfecta. Porque la suspensión que se da con relación a los desastres, regulada en el artículo 47 y siguiente de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, da la ocasión de suspender la relación laboral de forma perfecta, es decir, sin lugar a ningún tipo de pago o carga al empleador y la obligación de no prestar labor por parte del trabajador. Pero los sindicatos podrían ir ahí a conversar y pedir otra medida, adelanto de vacaciones, pago de vacaciones no gozadas al día de hoy, otro tipo de medidas, jornadas reducidas, en vez de trabajar 8 horas, trabajar solamente 4, trabajar solamente 3, y entre otros. Esa es la capacidad del sindicato de sentarse a buscar otras cosas, ¿no? Y la terminación colectiva de las relaciones